El 14 de junio estamos recordando justamente el nacimiento de dos de los grandes referentes del marxismo-leninismo a nivel universal y a nivel de Latinoamérica en particular, que son Mariátegui y el Che, que justamente representan lo más avanzado del pensamiento marxista-leninista en nuestro continente. Entonces, es importante hacer justamente esta formación política de hoy, hablando del pensamiento de estos dos grandes referentes. Comenzando quizá con Mariátegui. Es importante plantearlo de Mariátegui porque siempre Mariátegui se ha tratado al igual que con Gramsci, hacerle ver como un referente del marxismo crítico, de una visión alternativa del marxismo no dogmática, y se ha tratado de tergiversar el pensamiento de la mauta peruano, ¿no? Cuando Mariátegui mismo siempre decía que él es un marxista-leninista convicto y confeso. Y sus planteamientos siempre estuvieron en el orden del marxismo-leninismo, de la Tercera Internacional, de Lenin, de Stalin. Los trotskistas siempre han tratado de tergiversar lo que Mariátegui dice para adecuar con las ideas de la Cuarta Internacional, cuando Mariátegui siempre optó claramente por la Tercera Internacional. Más allá de algunos artículos donde planteaba esto, que la revolución se come a sus hijos, pero Mariátegui jamás, ni por un momento, dudó del lado que tenía que estar el Partido Socialista del Perú en ese entonces. Entonces Mariátegui representa una visión del marxismo-leninismo aplicada a la realidad peruana, y eso sin duda lo hace, pero eso no le hace dejar de ser un marxista ortodoxo. Mariátegui siempre entendía la historia desde la lucha de clases, entendía la historia desde justamente una explicación económica, materialista, dialéctica, histórica, y al socialismo lo entendía como una forma científica de transformación de la sociedad. La lectura de Mariátegui lo que hace justamente es aplicar el marxismo-leninismo a la realidad de las sociedades andinas, planteando justamente el esquema de evolución socioeconómico como la base para entender la sociedad peruana, y que bueno, se expande para el Ecuador también, por eso para nosotros también es un referente importante. El planteamiento de la cuestión indígena, el planteamiento de la cuestión regional, de la cuestión universitaria, serán aportes que Mariátegui hace justamente aplicando el marxismo-leninismo a la realidad peruana. No lo hace construyendo una teoría aparte, haciendo una revisión de conceptos o desprestigiando la teoría marxista, ¿no? Es decir, Mariátegui más bien aplica todos los conocimientos de Marx, de Lenin, justamente a esa explicación. En defensa del marxismo, sí, y en Ideología Política, que son textos que no se suele mencionar mucho, son textos justamente donde Mariátegui va a plantear esto, ¿no? Es decir, la superación de Marx no viene de unas fuerzas externas a Marx, ni de inventarse el agua tibia, ni de ser superadores del marxismo como muchos se han creído, sino justamente de desarrollar el marxismo hasta sus últimas consecuencias, que es lo que hace Lenin. Por eso Mariátegui era partidario de que el leninismo era una segunda y superior etapa del marxismo. Y eso en defensa del marxismo, que son esta serie de artículos teóricos y políticos compendiados dentro de este tomo, está bastante claro esta posición. Es decir, Lenin lleva el marxismo a una segunda y superior etapa justamente porque hace un análisis del marxismo, y la aplicación práctica de este le lleva a conclusiones sumamente elevadas en comparación con todo lo que eran los teóricos de su tiempo, y sobre todo los superadores del marxismo, que sin duda nunca han superado absolutamente nada. Entonces Mariátegui reivindica la postura ortodoxa de Lenin, y en esa reivindicación de Lenin es que plantea justamente que nos encontramos en la etapa del leninismo. Por eso es que para Mariátegui estaba claro que funcionaba de esa manera. La explicación socioeconómica que plantea en los 7 ensayos es una explicación que afirma un método de análisis de la realidad. Pero esto nosotros lo sabemos. El marxismo obviamente no es una dogma, es una guía para la acción. Como Mariátegui decía, no es ni calco ni copia, es una creación histórica, es una creación heroica. Y esa creación se hace en base a un estudio de la propia historia y de la propia dinámica socioeconómica de un determinado territorio, nación, país, etc. Y Mariátegui lo hace, pero eso no rompe en ningún punto con la visión marxista. Más bien la enriquece y la alimenta, porque te permite ver esa otra posibilidad de entender otras cosas que quizá el marxismo no había visto, porque el marxismo se desarrolla en una época y un lugar histórico determinado. Y lo otro que es importante en Mariátegui, y que sin duda contribuye mucho a afianzar una postura más bien del marxismo ortodoxo, es de esta perspectiva de que la construcción histórica que se hace del marxismo, este proceso, ¿no es cierto?, de aplicación a la realidad, contribuye a la teoría marxista, y contribuye no solo en el ámbito de lo económico, de lo político, de lo filosófico, sino también, por ejemplo, en el estudio histórico, el estudio de la literatura, el estudio la escultura, el estudio de la pictórica, te lleva a una posibilidad de que el marxismo se convierta, de hecho, en un conocimiento universal. Es decir, Mariátegui utiliza el materialismo histórico y dialéctico no solo para explicar el proceso de transformación política en el Perú, sino para explicar, por ejemplo, los procesos del arte, del desarrollo de la literatura, los procesos religiosos, y eso hace que el marxismo más bien se enriquezca. Pero en ningún punto Mariátegui está tergiversando, no está tomando ideas, por ejemplo, del empirocriticismo, ideas kantianas, rezagos hegelianos, no, desde ningún punto de vista. Mariátegui toma el materialismo histórico y dialéctico y lo aplica a explicar el arte, a explicar la cultura, a explicar la literatura, a explicar la poética, qué sé yo.
Y eso hace que Mariátegui es un gran pensador. Y luego su vida política es un llamado justamente a una visión marxista-leninista de la lucha y del quehacer. Es decir, Mariátegui no era un ratón de biblioteca, Mariátegui era un político práctico. Sus discapacidades quizá evitaban que en ese entonces haya participado de un proceso insurreccional o algún proceso de este índole. Y también la misma realidad del Perú, que de hecho en esa época no se dieron procesos de esta manera. Pero Mariátegui era un luchador, convicto y confeso de su clase. Fue un preso político, fundador del Partido Comunista del Perú, un luchador a carta cabal. Y eso es algo que estos tergiversadores de Mariátegui se olvidan y cuando le plantean como un marxista heterodoxo, que más bien planteaba una lectura alternativa, no dogmática, bla, 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 bla. Cuando Mariátegui era un marxista-leninista convicto y confeso. Y por eso nosotros le reivindicamos. Y por eso Mariátegui es una guía fundamental del marxismo en nuestra región, porque Mariátegui era un marxista ortodoxo, fiel a los principios, fiel a la ideología, político, práctico, hombre de acción y comunista combatiente. Y del Che ni se diga. El Che es la expresión clara de lo que es un revolucionario. El Che se jugó la vida en más de una ocasión para demostrar sus verdades. Entonces quizá en el caso del Che existan momentos en los cuales el planteamiento del Che pueda considerarse como voluntarista o algunas veces incluso aventurero. Y que el Che sabía cuando esas desviaciones aparecían en su accionar y que él lo planteaba, pero lo planteaba dentro de un contexto histórico de lucha. Porque para el Che estaba muy claro, por ejemplo, que el problema principal del marxismo es la cuestión del poder. Es decir, el Che jamás evade la cuestión del poder. Guerra de guerrillas es un método, es un planteamiento justamente del acceso al poder, planteado en ciertas condiciones históricas, específicas, particulares, porque el marxismo no es un dogma, es una guía para la acción. Y en esa guía para la acción está claro que nuestro objetivo es el poder. Guerra de guerrillas es un método, es justamente un camino al poder. Los planteamientos económicos del Che recogen justamente los estudios económicos del marxismo-leninismo clásico. Los planteamientos que hace el Che sobre la cultura, sobre la universidad, sobre la educación y sobre el hombre nuevo, que será el principal aporte que el Che hace al materialismo histórico y dialéctico, ¿qué son? Son filosofía marxista y filosofía materialista dialéctica histórica. El Che no era un revisionista, el Che no era un avanzado que estaba creando un marxismo alternativo, no, el Che aplicaba la realidad. En esos casos, como decimos, en ocasiones pecó de voluntarismo y el Che mismo lo reconocía, pero muchos de los planteamientos, por no decir la gran mayoría, se encuentran enmarcados dentro del marxismo-leninismo. La cuestión del poder, la cuestión justamente de la clase proletaria, la construcción de la organización revolucionaria, que en este caso el Che pensaba que la guerrilla podía convertirse en un partido revolucionario, porque la guerrilla es entendida por el Che como el germen de un partido revolucionario. No está rompiendo con la lógica leninista del partido, sino que es una constitución que surge desde otra realidad, y es la realidad de la lucha de clases álgida, durísima, necesaria que se da en Latinoamérica por las condiciones de opresión, de dictaduras, de sometimiento imperialista, etcétera, etcétera. La postura antiimperialista del Che es un claro ejemplo de su visión marxista-leninista. Es una aplicación creadora de imperialismo fase superior del capitalismo. Es decir, el Che entiende al gran enemigo norteamericano como el enemigo imperialista porque hace una aplicación de lo que Lenin había planteado en su histórico texto a nuestra realidad. Y denota justamente que esa condición de imperialismo, de sometimiento, es aquella que determina que las condiciones de Latinoamérica sean muy particulares y la lucha sea muy particular también aquí. Y por eso incluso se justifica el tema de la acción guerrillera. Al Che también se le ha querido tergiversar desde el trotskismo y otras estructuras y él no tiene nada que ver con eso. El Che siempre se reafirmó como una persona que defendía la figura histórica de Stalin. El Che lo decía, es decir, ahora nos dicen que es un problema leer a Stalin porque el Che vivió justamente en la época de la desestalinización, pero el Che sabía que había que reivindicar a Stalin. Y él decía, yo llegué al comunismo por papá Stalin y me mantengo estudiándolo y leyéndolo y realmente el Che jamás rompió justamente con esa acepción del marxismo dentro de lo que fue la lectura que hizo Stalin. Porque la lectura de Stalin es precisamente el desarrollo de todo lo que eran los procesos de la Tercera Internacional, de la construcción del socialismo, del triunfo sobre el fascismo, y el Che lo reconocía. Entonces es importante plantear esto porque a veces se tiende a tergiversar estas posiciones, y la posición del Che también se tergiversa. Entonces se le quiere ver también como un marxista heterodoxo, alternativo, y cuestiones así. Nada, el Che era un marxista también ortodoxo, que aplicaba el método de una manera creadora y que en esta manera creadora cometió errores que todos lo sabemos cuáles son. Es decir, eso ni siquiera hoy día se discute. Es decir, el tema del foquismo obviamente es un error estratégico y táctico, pero es un error dentro de una necesidad histórica, y la necesidad histórica es la lucha contra el imperialismo, que hace necesario que estas fuerzas, ¿no es cierto?, populares, se levanten contra el imperialismo en las condiciones que tengan que luchar. Es decir, si hubiera mejores condiciones y los partidos comunistas hubiesen en ese entonces cumplido su tarea, que no la cumplían porque eran partidos que ya habían abandonado justamente el marxismo-leninismo, entonces no era necesaria esa forma de luchar. Pero en este momento del tiempo el Che consideró que era necesaria. Y el voluntarismo presente el Che lo consideraba como una dificultad, y al final fue una dificultad sumamente costosa. Pero para los marxistas-leninistas, ¿qué nos llevamos del Che? El Che era un luchador, es decir, el Che era una persona que fue a jugarse la vida en el Congo, en Bolivia.
ya habérsela jugado antes en Cuba. Quien lleva una cuenta del Che tiene que saber que el Che no era justamente una persona que no se jugara por sus principios y sus ideas. El Che se jugó la vida y entregó la vida en Bolivia luchando justamente por una alternativa marxista-leninista, por la construcción del socialismo latinoamericano, por la lucha de clases. Es decir, el Che planteaba claramente eso, por el poder. La lucha de guerrillera era un camino de acceso al poder. Y eso es fundamental en el Che. Entonces, como vemos, Mariátegui y el Che son marxistas ortodoxos, marxistas-leninistas consecuentes, convencidos hasta el final de sus días, convictos y confesos, como gustaba decir Mariátegui. Hay una secuencia de continuidad entre el Che y Mariátegui también, ¿no? Es decir, muchos de los textos del Che recuerdan justamente una lectura de Mariátegui. ¿Por qué hay una continuidad? Porque Mariátegui es un referente para todos los marxistas-leninistas de la región y para el Che también. El Che es una aplicación creadora del mismo pensamiento de Mariátegui. El pensamiento de Mariátegui, que ya es construcción creadora, tiene una nueva aplicación creadora justamente en las acciones del Che y en los escritos del Che. Por eso cuando nosotros reivindicamos el guevarismo como un estilo marxista-leninista de luchar, nosotros reivindicamos a Mariátegui y reivindicamos al Che. Es decir, al Che, ¿no es cierto?, como ese estilo de sacrificio, de lucha, de esfuerzo, de eso de dejar atrás todas las limitaciones que uno se trae justamente para entregarse en cuerpo y alma a la lucha revolucionaria, y que nosotros decimos que el guevarismo es justamente eso, una aplicación del marxismo-leninismo en nuestra región, en base a un estilo particular de luchar. Y ese estilo particular de luchar viene en el ejemplo revolucionario del sacrificio, de la consecuencia, del no pedir nada a cambio de las acciones, de realmente entregarse por la causa revolucionaria. Y de Mariátegui rescatamos toda la ideología, todos los elementos teóricos que Mariátegui nos deja para entender nuestra región, para entender nuestra lucha, para conceptualizar nuestro propio proceso de desarrollo socioeconómico. Mariátegui y el Che son fundamentos del marxismo-leninismo, y todo marxista-leninista en esta región tiene que estudiarlos a fondo, detectar los errores, como en todos. Marx cometió errores, Lenin cometió errores, Stalin cometió errores. Sin duda Mariátegui y el Che tendrán errores en su pensamiento, pero los aportes son infinitamente superiores a los errores que pueden haber cometido. Y esos aportes son los que guían la construcción justamente de ese socialismo, de esa lucha, de ese partido que no es ni calco ni copia, que no es un dogma, que es una guía para la acción y que además es una construcción histórica y una construcción heroica, como decía Mariátegui. ¿Qué más construcción heroica que el sacrificio del Che en Bolivia para marcar el camino de la lucha de liberación contra el imperialismo?